hacer tu sueño realidad. Confiado iré de tu mano, Dios, pues tú peleas por mí. Nada podrá hacerme frente, pues conmigo estás y la victoria me has dado ya. No voy a retroceder y siempre para adelante iré. Yo vine a conquistar la tierra que tú me das. Y como Josué, nunca me faltará la fe. Y como Josué, tu palabra yo guardaré. Y como Josué, corazón de siervo tendré. Me llamaste a... Voy a empezar a leer el versículo 10 del capítulo 4 de Gálatas y dice: os ruego, hermanos, dígale al que está a su lado, te ruego mi hermano. Y si es mujer, dígale, te ruego mi hermana, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Dice el versículo 15: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Yo quiero que en esta noche usted sepa que yo no soy su enemiga. Amén. Amén. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Versículo 18 dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, decía el escritor de esta carta, que es el apóstol Pablo. Y versículo 19, y cierro ahí, y dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Diga, lea este versículo 19 a la persona que tiene a su lado. A ver, léaselo. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ok, y hoy quiero compartir una enseñanza que tiene título: la veracidad de Cristo en mí. Okay, dígale al que está del otro lado: la veracidad de Cristo en mí. Y ciertamente la iglesia de Gálatas, que fue una de las primeras iglesias que fue fundada por el apóstol Pablo, aquel hombre que recorrió todo lo que era la región de Asia para predicar el evangelio a los gentiles, pues esta es una iglesia que estaba compuesta tanto por judíos como gentiles, tanto por israelitas como por nosotros. Entonces, habían caído en un error doctrinal, no estaban viviendo el mismo evangelio puro que el apóstol Pablo les había enseñado desde el principio. Y la iglesia de Galacia, o los Gálatas, habían abandonado la libertad y la gracia que habían conocido en Cristo Jesús, ¿okay?, para ir tras principios que solo la religión del judaísmo practicaba. En este caso, puntualmente se refieren los primeros capítulos 1 y 2 acerca de la circuncisión. Gracias a Dios que estaba Pablo. Y Pablo trajo en su segunda visita, después que empezó a ver este error doctrinal, trajo a la iglesia, vino a la iglesia a traer orden, a traer un orden. Entonces, lo que Pablo quería enseñarles, o lo que Pablo quería sembrar en todo el libro de Gálatas a la iglesia de Galacia, era que no dejaran de vivir por la fe en la gracia que Cristo les había presentado.
Entonces, Cristo, mis amados, debe representar todo en nuestra vida. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Todo en nuestra vida debe representar Cristo. Y el libro de Romanos en el capítulo 14, en el verso 8 al 9, solamente voy a tomar una parte que dice: si nosotros vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Tanto que vivamos, viviremos nuestra vida rodeada de Cristo Jesús. Y si en algún momento tenemos que morir, que sea para tener vida eterna con Él, porque en algún momento tenemos que morir. Ahora, la palabra veracidad se refiere a la verdad absoluta, ¿sí? Es que una persona veraz profesa y habla siempre la verdad. Entonces, ¿por qué la veracidad de Cristo en mí? Ya que tenían este error, este problema doctrinal y estaban volviendo nuevamente atrás, y estaban incluso los creyentes judíos, estaban impulsando o querían obligar a los nuevos creyentes gentiles en Cristo a que fueran y que se hicieran la circuncisión. Entonces ya que estaban cayendo en este error, Pablo les dice de que yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros o en vosotros, les decía el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué para Pablo era importante que la iglesia pudiera disfrutar o vivir la veracidad de Cristo en ellos? A través de este versículo, Pablo lo que quiere es que Cristo se forme en cada creyente, o que Cristo pueda formarse en cada creyente. Pablo quería enseñarles que era un deseo inmenso de Dios. Era un deseo inmenso de Dios el que ellos supieran lo que Pablo quería enseñarles, que era que Cristo fuera formado en ellos. No importaba si era judío, no importaba si era gentil, no importaba si estaba circuncidado o si no estaba circuncidado. Lo que Pablo quería era que ellos, esta iglesia, entendiera que el deseo de Dios en su corazón es que Cristo se hubiera formado en cada uno de ellos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Entonces, si para el mismo Pablo significaba tanto el que la iglesia de Gálatas o los creyentes de Gálatas vivieran un verdadero evangelio con un Cristo real dentro de ellos, era importante para Pablo. Imagínese usted cuán importante era para Dios en ese tiempo. Ahora, si Pablo dice: yo estoy tan convencido de que Cristo tiene que formarse en ustedes, que esto me está causando un dolor tan grande, un dolor tan fuerte que es comparado al dolor de un parto. Okay. Entonces, un dolor de parto, yo tuve 3 partos. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres han tenido hijos naturalmente aquí? ¿Sí? Usted sabe que una contracción de un parto en una mujer se puede comparar a 20 huesos fracturados al mismo tiempo. Eso representa una contracción, un dolor de parto, no las primeras, ya cuando ya va a venir la bendición. ¿Okay? Eso se siente uno como con 20 que se están quebrando, rompiendo, quebrando 20 huesos al mismo tiempo. ¿Es doloroso o no es doloroso? Claro que sí. También dice la ciencia que un ser humano promedio puede soportar 45 unidades de dolor máximamente. Y en un parto una mujer experimenta 57 unidades de dolor. O sea, es un dolor fuerte. Ahora, yo tuve 3 hijos naturalmente, pero también me rompí un hueso de mi mano. ¿Cuántos aquí se han roto un hueso en su cuerpo? ¿Es doloroso? Es doloroso y bastante. Usted siente que se le va a explotar literalmente la zona donde está el hueso partido. Entonces, yo puedo decirte lo que es un parto y puedo decirte lo que es un hueso partido. Entonces, todo ese dolor que uno siente en esos momentos es lo que es la comparación, o es el ejemplo que toma Pablo para decir lo importante que era él, para él lo importante que era que un creyente fuera hecho a la imagen de Cristo Jesús.
Entonces, si para Pablo significaba tanto hasta el punto de llegar a comparar el deseo de su corazón con un estado emocional como la angustia, que encierra palabras como aflicción, la angustia es aflicción, es opresión, es un temor opresivo que no te suelta. No sé si usted alguna vez en su vida ha experimentado una angustia así. ¿Lo ha experimentado? Una angustia tan terrible que no te deja ni pensar, que no te deja ni dormir, que no te deja ni comer. Para Pablo, el que los creyentes de la iglesia de Gálatas estuvieran en ese vaivén que estaban en esos momentos, permítame usar esta palabra, es en esa inmadurez, en esa falta de crecimiento en Cristo, significaba una angustia muy grande. Estaba angustiado. Si para un ser humano como Pablo representaba esto, ahora se puede imaginar cómo siente Dios en su corazón cuando un creyente no demuestra que Cristo está formado en él. Debe ser fuerte para Dios, no lo sé. Si yo comparo y asocio el dolor del parto con el dolor de la fractura, si Pablo sentía esto, no puedo tratar de imaginarme cómo sentía Dios en su corazón. O sea, era un sufrimiento para él que la iglesia de Galacia conociera a Cristo de verdad. Y en esta noche, iglesia, cielos abiertos, hay un deseo muy grande en el corazón de Dios para que Cristo Jesús sea formado en tu interior. Hay un deseo en el corazón de Dios para que dejes que el Cristo que nosotros acabamos de adorar y el que acabamos de exaltar sea formado verdaderamente en tu corazón y en mi corazón. Ahora, yo quiero agradar a mi Señor en respuesta a todo lo que Él ha hecho en mí. Y la palabra agradar proviene de la palabra agradecimiento. Ahora, si para usted Dios ha hecho tanto, pregunto, ¿Dios ha hecho muchas cosas en tu vida? Entonces, si tú estás agradecido con Dios y si yo estoy agradecido con Dios, en respuesta a eso, ¿qué más que dejar que Él forme a Cristo en nosotros? Y sigo el mensaje porque todavía no está allí. Porque la Biblia dice que es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Y muchas veces no dejamos que Cristo sea formado en nosotros por el que pensará el de los demás, por el que dirá el de vecino, por el que dirá mi esposo, por el que dirá mi esposa. ¿Qué te importa que los demás digan o piensen de ti? ¿Qué te importe? A ti lo que te tiene que importar es lo que el Señor piensa de ti, es lo que Dios ve en ti, es lo que Dios vea que tú haces por Él. Entonces nos enfrentamos a situaciones en la vida que quizás las circunstancias nos empujan a hacerlo desagradable ante los ojos de Dios, y muchas veces por agradar al jefe le fallamos a Dios. Ejemplo, típico ejemplo de la vida real, el jefe que te dice, dile que no estoy, y tú por agradar a tu jefe le dices a la persona, él no está, cuando tu jefe está ahí. Una vez yo me enfrenté a esta situación y se preguntará, si me votaron, pregúntenme si me echaron, si me despidieron, pregúnteme. No, ¿por qué? Porque yo quiero agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Y es fácil decirle a tu jefe, jefe, no me pidas nunca que mienta por guardarte las espaldas. No me pidas nunca que diga una mentira por cubrirte a ti. Porque en este punto prefiero agradar a Dios que agradarte a ti. Entonces, por eso le digo, ¿qué importa que los demás piensen de ti cuando a nosotros lo que nos interesa es agradar al Señor? Y si agradar al Señor nos va a costar tomar decisiones radicales en ciertas circunstancias de nuestra vida, pues tenemos que hacerlo, mis amados. Así de sencillo. Si tenemos que elegir entre Dios y los hombres, ¿a quién elegiría usted? Yo elegiría 1000 veces a Dios. ¿A quién elegiría usted? Piense, no me responda. ¿A quién elegiría? Si quizás en algún momento de la vida te tienes que enfrentar a una circunstancia así, ¿a quién elegirías tú? ¿Elegirías a Dios o elegirías agradar a un hombre? ¿O agradar a la pareja que tienes
porque no quieres perderla. ¿A quién quieres elegir en ese momento? La Biblia no se equivoca cuando dice en Gálatas capítulo 1, y voy atrás al mismo libro que estoy leyendo, dice en el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios? Si es por el favor de los hombres, usted dirá, pastora, pero muchas veces yo he elegido el favor de los hombres y me ha ido bien. Sí, te ha ido bien, pero en un u otro momento eso que hiciste te va a pasar la factura. Pero cuando tú eliges el favor de Dios sobre tu vida, entonces el favor de Dios es el que te abre las puertas, es el que te bendice, es el que no te hace sentir tristeza ni culpabilidad. Entonces Pablo dice en este versículo, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, yo no sería sierva de Cristo. Entonces ser siervo de Cristo, hay un precio que pagar. Y uno de lo que Pablo está diciendo aquí, es mejor agradar a Dios, es mejor escoger el favor de Dios. Si yo quiero ser siervo de Cristo, tengo que sacrificar cosas en mí que no le agradan al Señor. Amén. No le agradan al Señor. ¿Y qué tengo que hacer? Sacrificar por el favor de Cristo, por el favor del Señor. Dice Hechos 5, 29 al 21, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Es mejor, porque llega un momento de esta iglesia de Galacia o de los Gálatas en que Pablo le dice, pero bueno muchachos, ¿ya qué es lo que estamos jugando aquí? ¿A qué estamos jugando? Yo no les enseñé de esa manera al principio. ¿Por qué entonces están desviando y cambiando la doctrina de la gracia, del perdón y la salvación que es en Cristo para volver nuevamente a la ley de la circuncisión? Y lo peor de todo, impulsar a otros a que lo sigan. Si yo no les enseñé esto. Entonces Dios en su corazón, y yo hoy como pastora de esta casa, yo sufro dolores de parto para que Cristo, Iglesia Cielos Abiertos, sea formada en ustedes, sea formada en ti. Mi pastor la semana pasada dijo esto: ya yo no estoy para agradarle a nadie con mi predicación, ni estoy para predicarte solamente de la prosperidad. Creo que dijo así, no sé, perdóname pastor si no dijo estás así. Yo no estoy para agradar a Dios, yo estoy ahora para predicar a Cristo. Y yo también estoy para predicar a Cristo, porque yo quiero que Cristo sea formado en ustedes. Yo no quiero que de aquí a 10 años llegue el próximo pastor y la próxima pastora que vaya a ser el pastor del nuevo templo que vamos a tener allá. Y nuevamente, y este pastor o pastora se enfrenten a este tipo de circunstancias en la iglesia. No, yo no estoy para agradarte, es para predicarte de la palabra de Dios. Y para que puedas crecer en Cristo, para que puedas ser firme en Cristo. Entonces, el que Cristo se forme en cada creyente es un deseo inmenso del corazón de Dios, y es un inmenso deseo en mi corazón también. Que las mujeres de esta iglesia sean mujeres que estén por dentro llenas de Cristo, por fuera llenas de Cristo, arriba llenas de Cristo, abajo llenas de Cristo. Que puedan modelar a Cristo en todo lo que ellas hagan. Progresaremos, mis amados, iglesia amada, como individuos cuando entendamos que Cristo tiene que ser formado en nosotros. Progresaremos, es la única manera de progresar, es la única manera de avanzar. No hay mayor ganancia, mayor crecimiento, iglesia, mayor aporte para nosotros que la vida de Cristo en nosotros mismos. Y si vamos al escritor de esta carta, que es el apóstol Pablo, ¿de dónde venía el apóstol Pablo? Perseguidor de la iglesia, asesino de los cristianos. Yo creo que si Jesucristo estuviera vivo en el tiempo de Pablo, también Pablo lo hubiera cogido, lo hubiera apedreado y le hubiera hecho un poco de cosas al Señor Jesucristo. Pablo era un perseguidor, asesino, religioso, instruido en la ley, en la doctrina.
Entonces, si queremos decir que Pablo qué ganancia iba a tener, si Pablo lo tenía todo a nivel doctrinal y a nivel de posición en la sociedad tenía, pero estaba perdido en su alma porque no tenía la revelación de Cristo, no caminaba en la gracia y en el amor que Cristo y la salvación que Cristo nos vino a dejar. Entonces, si vemos ejemplos de transformación, ¿qué más que el mismo escritor de esta carta? No hay mayor ganancia, amados, cuando Cristo se hace real en nosotros. Nosotros pensaremos como Él, hablaremos como Cristo, amaremos como Cristo, seremos como Él en todas las áreas. Porque Pablo le decía a los Gálatas, muchachos, pero ¿qué les ha pasado? ¿Dónde están los hombres y las mujeres llenas de Cristo que yo dejé en esta iglesia? ¿Dónde están aquellos que quieren volver atrás y nuevamente volver a las obras que antes los salvaban y han abandonado la fe en Cristo? De que ya no es por obras, sino es por fe en el Hijo de Dios. Entonces, hasta que Cristo sea formado, esta palabra formado viene del original que se llama morfo. Diga conmigo, morfo. Que es una palabra que significa ser modelado, formar. Es como cuando usted toma una masa, cuando yo me imagino que cuando la hermana Esther coge la masa así, empieza a hacer las empanadas y las caremañolas y empieza a amasar y amasar y amasar. Y una vez me acuerdo que iba a hacer unas arepas y me quedaron tan horribles, yo dije, desisto de esto. Esto de las arepas y del amasamiento no es para mí. Pero de ahí viene la palabra formado, es que Dios nos quiere formar, Dios nos quiere dar forma, Dios nos quiere hacer como Él desea que nosotros seamos. ¿Y quién contendrá contra su creador? ¿Quién puede decir, Señor, no me hagas el brazo así porque yo no lo quiero así, yo lo quiero más flaco? Señor, no me hagas el pelo así, yo lo quiero más liso y más abundante. ¿Quién puede contender contra aquel que ya lo diseñó desde el vientre de su madre? Si Dios nos dio forma cuando éramos simplemente una célula, un cigoto, creo que se llama eso, no se me acuerdo, se me olvidó la anatomía, la biología. Si Dios nos dio forma en el vientre de nuestra madre, ¿por qué no dejarnos moldear ahora que podemos ser cada día mejor en Él? Cada día parecidos a Él. Entonces Dios nos quiere moldear y por eso Pablo les dice, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo Jesús sea formado en ti, en mí, en ti, en todos los que estamos aquí. Él nos quiere moldear y conecto esto con aquella palabra que está en Jeremías. Y le dice el Señor a Jeremías, Jeremías, desciende a la casa del alfarero y ve que yo te voy a hablar allí. Y cuando Jeremías va a la casa del alfarero, vamos a leerlo aquí. Cuando Jeremías va a la casa del alfarero, lo busco a ver si lo encuentro. No lo tengo, pero lo voy a buscar. Jeremías capítulo 18 dice, levántate y vete a casa del alfarero, Jeremías, y allí te haré oír mis palabras. ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra de Dios en esta noche? Yo también vine a escuchar la palabra de Dios en esta noche. Y sé que Dios va a ser una maravillosa vasija de nosotros en esta noche. Y dice el libro de Jeremías, y yo fui a la casa del alfarero, descendí a la casa del alfarero. Y he aquí, el alfarero estaba trabajando sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder, ¿en quién? En la mano del alfarero. ¿No cree, iglesia, que ha llegado un tiempo en nuestra vida que de nosotros, cada uno de nosotros, debemos de dejar que el alfarero nos destruya? Destruya lo que está haciendo en nosotros, que nos echemos a perder en sus manos.
y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Porque cuando cuando el alfarero destruyó la vasija, no era porque le quería causar dolor, era porque quería hacerla de nuevo. Entonces, cuando nosotros nos dejamos moldear por el Señor, estamos siendo como el pueblo de Israel en esta palabra de Jeremías 18, dejándonos estropear por el Señor para que Él nos haga cada vez de nuevo. Dios quiere en nosotros formar, moldearnos, a trabajar en nuestra vida para con un propósito, diga conmigo, para que Cristo sea formado en mí. Simplemente, si yo diría que te lleves algo para tu casa, en tu corazón, es esto: que Cristo sea formado en ti y que Cristo sea formado en mí. Es el deseo de Dios en su corazón. Entonces, acerca de esto, yo puedo decir que hay una urgencia que Cristo sea formado en nosotros. Debe existir una urgencia para que Cristo sea formado en nuestra vida. O sea, debe ser algo muy importante, porque una de las estrategias del enemigo para destruir la vida de un creyente y la iglesia es la inestabilidad espiritual, traducido a inmadurez. No solamente Satanás ataca la identidad de los seres humanos y de los cristianos, sino que también una de las estrategias más fuertes que él tiene es la inestabilidad espiritual, es la falta de crecimiento en el creyente, es la madurez espiritual. Y los Gálatas, una iglesia ya formada, había caído en esta inmadurez, había ido atrás en vez de ir para adelante, en vez de crecer, en vez de progresar, en vez de avanzar. La iglesia estaba retrocediendo. Y gracias a Dios que hubo un Pablo, diga conmigo, gracias a Dios que hubo un Pablo que pudo ver lo que ellos no veían y pudo acudir a la ayuda de esta iglesia, a la ayuda de estos creyentes, para que ellos volvieran en sí y pensaran y nuevamente volvieran a tomar la doctrina sana, que era la que Jesucristo salva. No por obras, sino por la fe en Él. Amén. Por la fe en Cristo. Y por eso Pablo le dice: oye, yo sufro dolores de partos, estoy en angustia, estoy en un dolor incontrolable que ni el paracetamol, que ni el Dolex me lo puede quitar. No me puede quitar este dolor. Mi mamá en estos días anda con un dolor en la pierna, Dios mío, que nada se lo quita. Y le hemos orado, le hemos ungido, le hemos dado la medicina, le hemos hecho las terapias, y la pobre mujer está ya tumbada en la cama otra vez. Y así yo pienso que Pablo se sentía, porque Pablo lo que quería era el avance de la iglesia. Y Dios lo que quiere, iglesia, cielos abiertos, en esta noche, es que tú crezcas, es que tú te levantes, es que tú avances, es que tú no seas la misma, es que tú pases a otra dimensión, porque los niveles no existen en el Señor. En el Señor existen dimensiones, porque una dimensión abarca todo, arriba, abajo, al frente, atrás. Y un nivel solamente cuando tú subes un escalón y ya. Pero Dios quiere que vayas mucho más allá, profundo. Que Cristo Jesús se ha formado en ti. Que Cristo Jesús se ha hecho en ti. Que Cristo, la vida de Cristo sea impregnada en tu corazón. Y tú puedas crecer, iglesia. ¿Para qué? Para prepararnos para la dimensión en la que vamos a entrar en ese lugar. Amén. La apóstol Yacín dijo el domingo: mares de gente vendrán a este lugar. ¿Usted cree que los mares de gente se van a quedar cuando nosotros no hemos sido formados, cuando Cristo no ha sido formado en nosotros? No, necesitamos gente que se deje moldear por Cristo. Necesitamos personas que crezcan en el Señor para que puedan cargar la carga, para que la carga no solamente esté sobre nosotros o sobre los futuros pastores, para que la carga esté toda distribuida en el cuerpo de Cristo, y así poder tener una iglesia madura, firme en el Señor, para poder cargar los mares de la gente que vienen. Y entonces usted se imagina un mar de gente en una iglesia en el cual todavía Cristo no ha sido formado, en personas que se ofenden por cualquier cosa, en personas
que tú las ves, amado, yo no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de hasta allá afuera, porque allá afuera es donde tú muestras el verdadero carácter de Cristo. Y vienes y vas a pagar en el supermercado, en un almacén, y la bendecida cajera te trata bonito, pero al contrario. Y entonces a ti se te empieza a transformar la cara. ¿Pero por qué me trata así? ¿Pero por qué me habla así? Si yo soy la clienta y tiene que tratarme bien. Y empiezas a transformar tu cara. Empiezas a transformar tu corazón allí mismo. Y empiezan a salir todas esas cosas que a Cristo no le agradan. Y estallas. O con tu compañero de trabajo, estallas. No, porque pastora, la injusticia. Amado, espera en Cristo. Espera en Él. Espera en el Señor. Él será tu justicia. Que el compañero de trabajo te la tiene dedicada. Espera en Cristo, no te defiendas. ¿Sabe una cosa? Yo he aprendido a callar y a esperar en el Señor. He aprendido a mirar las cosas, a mirar la gente, a mirar las situaciones y decirle, Señor, en ti esperaré, en ti aguardaré, en ti, Señor, esperaré, porque tú eres mi sol de justicia, tú eres mi estrella de la mañana. Y en algún momento de la vida el Señor hará justicia a favor de ti y dejará ver verdaderamente la persona que tú eres. No te defiendas. No, pero yo tengo que defender porque por la verdad murió Cristo. ¿Cuál Cristo no murió por la verdad? Cristo murió por las almas. Cristo murió por ti y Cristo murió por mí, para darnos libertad y para darnos vida eterna y salvación. Por eso es que Cristo murió, no por la verdad. Entonces el ser humano tiene una lucha interna de que siempre tiene que defenderse. No te defiendas, quédate tranquilo, espera en el Señor. En Él esperaré, decía el salmista. En Él esperaré. Él es mi refugio, Él es mi castillo, Él es mi torre fuerte. Por lo tanto, no seré avergonzado. Pero no, tenemos una lucha de defendernos, de que Cristo se vea. No, tú no sabes que cuando tú haces esas cosas, Cristo no se ve. Cristo no se ve allí. O Cristo, Nicky, cuando iba en la cruz, en el camino a la cruz, Cristo se defendió. Cuando le escupían, Cristo dijo, Señor, ¿no ves que me están haciendo? Cuando lo azotaban, Él se defendió. ¿Qué hizo Cristo? ¿Por qué? Porque Él sabía que tenía que pasar por eso. Y hay cosas que quizás tú quieres defenderte, pero no te has dado cuenta que tú tienes que pasar por esas cosas, porque Cristo tiene que ser formado en ti. ¿Quieres escaparte del dolor? ¿Quieres escaparte del abandono? ¿Quieres escaparte de la injusticia? Mas lo que no sabes es que a través de todas esas cosas que vives, Cristo está siendo formado en ti y en mí. ¿Y por qué Cristo debe ser formado en nuestras vidas? Porque solo así se evitará, mis amados, que los creyentes sean eso, movidos, zarandeados. Sean movidos. Los Gálatas, la iglesia de Gálatas, estaba siendo movida y zarandeada. Estaba siendo tentada y la iglesia le había cedido terreno al enemigo. Y entonces estaba haciendo lo contrario que Cristo vino a darles. Y estaban queriendo volver nuevamente atrás a las obras que le daban salvación, a las creencias, a las leyes. Y estaban dejando a Cristo. Y Pablo viene como padre espiritual que era en ese momento de ellos. Y hoy yo vengo como tu madre espiritual. A mí no me gusta usar esta palabra, yo creo que es primera vez que yo lo digo en este púlpito. Porque a mí usted dirá, todo el mundo me dice, madre, madre, pero yo nunca les he dicho a ustedes, dígame madre, jamás, por favor. A mí no me interesan los títulos, a mí no me interesan los reconocimientos, a mí no me interesa eso que usted no me interesa.
A mí lo que me interesa y lo que yo quiero es que Cristo sea formado en ti. Cristo sea hecho en ti. Porque el día que yo no esté, entonces, y la madre, ¿y ahora cómo haré? No, yo no soy necesaria en tu vida. Cristo es necesario en la vida de cada creyente. Cristo sí, que falten los demás, pero que Cristo no te falte. Y dice el libro de Efesios capítulo 4 versículo 14, para que ya no seamos como niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. No te dejes mover de tu lugar, iglesia. No te dejes que las olas, que los comentarios, que las situaciones, que las circunstancias, que las pruebas, que las opresiones de la vida, que la aflicción de la vida, que los engaños de la vida te muevan de Cristo Jesús. No lo permitas. No permitas que te has movido de lo que Dios quiere para tu vida, porque Cristo, iglesia, debe ser nuestro fundamento. Cristo debe ser nuestro fundamento siempre. Venga lo que venga, digan lo que digan, hagan lo que hagan, enfrentes lo que debes enfrentar. Cristo Jesús debe ser tu fundamento. Debe ser nuestro fundamento. Y el día que Él y yo no estemos, no somos eternos. Eterno solo hay uno, Dios. El día que Él y yo no estemos, Cristo Jesús va a ser siempre el fundamento de cielos abiertos. De cielos abiertos. De cielos abiertos. Él va a ser el fundamento de esta iglesia siempre y de todas las iglesias del mundo entero. Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Vendrá gente y la gente, estaremos hoy, mañana no sabemos. Usted no sabe si yo mañana ya dentro de unos meses ya yo no estoy más en la tierra. Ay, pastor, no llame la tierra, no llame la muerte. Yo no tengo miedo de la muerte, mis amados, porque yo sé a dónde voy. Yo sé a dónde voy. Entonces, hoy estamos aquí, mañana no estamos. Pero Cristo siempre estará. Y Él debe ser nuestro único fundamento. Y Pablo les enseñaba esto. Iglesia de Galacia. ¿Qué es lo que yo creo que Pablo era como medio dominicano. Pero ¿qué es lo que es, muchacho? ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Por qué ustedes van de aquí para allá? Yo no les enseñé esto. Cristo Jesús debía ser su fundamento siempre y es el fundamento de nuestra vida. El libro de Efesios en el capítulo 2 del versículo 20 nos enseña: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No fundes, no levantes, no te pares sobre otro fundamento, iglesia, que no sea Cristo Jesús. Por eso Dios no se equivoca cuando dice: pon siempre los ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor mismo lo enseña. Iglesia, no pongas tu mirada en mí, porque el día que yo te falle, que puede pasar, que yo creo que ya he fallado alguno, porque soy ser humano y puedo fallar, iglesia. Tu mirada no tiene que estar puesta en mí. Tu mirada tiene que estar sobre el fundamento. ¿Y quién es el fundamento? Cristo es el fundamento. Cristo. Si estás fundada en Cristo, parada sobre Cristo, nada te va a mover. Nada te va a zarandear. Sí, puede ser que en un momento tú hagas así como cuando tú vas en un bote, pero si te mantienes firme y te paras firme, no te vas a caer en el agua porque estás parada firme. Y Cristo debe ser nuestro único fundamento. Y el libro de Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4 dice: porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Era Cristo. Y por algo el Señor nos da la enseñanza
el hombre que edificó la casa sobre la roca y el hombre que edificó la casa sobre la ¿qué? Sobre la arena. ¿Qué pasó cuando vinieron los mares, las aguas y las tormentas? ¿Qué pasó contra esa casa? Se derribó porque no estaba sobre la roca. No estaba sobre la roca. Pero el hombre que edifica su vida espiritual, el hombre y la mujer que edifica su vida familiar, el hombre y la mujer que edifica su vida emocional, profesional, sobre Cristo Jesús, que es la roca, ¿qué va a pasar con esa gente? Mira, venga lo que venga, nada lo va a mover. Porque sabe sobre quién está parado. Porque sabe sobre quién ha esperado y seguirá esperando. Entonces, nada te puede mover de la fe en el Señor. La iglesia Cielos Abiertos tiene aproximadamente 15 años, pastor. No, pero sí, 15 años. Pero antes teníamos 5 años más. 15 años, iglesia. ¿Usted cree que nosotros como iglesia de 15 años hemos alcanzado madurez? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? ¿Cómo? Sí. Amados, en 15 años se tuvo que haber madurado algo, pienso yo. ¿O no es así? ¿O no es así? Sí. ¿Quiénes dicen sí? Pero no temas. Sí, diga sí. Pero la iglesia de Gálatas en el capítulo 1 y 2 estaban en una confusión doctrinal. Que nada te confunda doctrinalmente, mis amados. Mire, una cosa que yo admiro, no sé qué palabra usar. Una persona que viene a nuestra iglesia y ella viaja mucho. Y me dijo una vez, no, pastora, yo no voy cuando estoy de afuera, yo no voy a ninguna iglesia porque no quiero que traigan confusión a mi mente. Yo me quedé, ¿qué? Sí, yo no quiero que traigan confusión a mi mente. Yo lo que hago es que me conecto online los viernes y me conecto online los domingos. Porque no quiere tener confusión doctrinal en su mente. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos ponemos a ver Yendi predicadores en YouTube, Yendi enseñanzas en TikTok, Yendi Reels en Instagram. Y no solamente lo vemos, lo publicamos. Y óyeme, yo pregunto acá, ¿tú qué sabes si esa gente es de Dios o no es de Dios? ¿Tú qué sabes si esa gente que tú estás escuchando es de verdad cristiana o no es cristiana? Tú no lo sabes. ¿O no es así? Hay que cuidarnos mucho de esto, mis amados. Porque que yo sepa, mi pastor es Emel Jiménez. Emel Jiménez, y mi pastor más arriba, mi cobertura es Raimi Juliet. Entonces, cuando yo comienzo a dar apertura a enseñanzas, profeta Edith, que no provienen de mi pastor, o que lo que están enseñando está en contra de lo que me enseñan en mi casa, mira, conmigo queda así, vetado. Yo no le doy papaya al enemigo, no le abro puertas al enemigo de que venga a sembrar en mi vida semillas contrarias a lo que Dios en su palabra enseña en mi iglesia. Yo no, conmigo no va eso. Y puede ser una persona súper extra famosa, pero conmigo no. Yo no voy a ese baile con esa persona. Porque ¿quién me asegura a mí que lo que está saliendo de esa fuente es verdad? ¿Quién me asegura a mí que lo que está proveniendo de esa fuente es santo? ¿Quién me asegura a mí que lo que esa fuente dice es una fuente habitada por Cristo? Yo no quiero ser como esas olas del mar que van de allá para acá, que se dejan llevar. No quiero ser así. Por eso, de la fe de mi Señor, de lo que mi pastor me ha enseñado por tantos años, yo prefiero ser fiel a eso, porque eso es lo que ha traído resultados en mi vida. Eso es lo que ha traído resultados. Es más, lo que soy hoy se lo debo a Cristo y se lo debo a mi pastor Emel Jiménez, que creyó en mí
cuando nadie daba un peso por mí, ni un florín por mí, que tuvo paciencia, amor y me enseñó, me cuidó y me pastoreó. Dirá, ay, ese es su esposo, pero es mi pastor. Entonces, que nada te zarandee, te mueva de la fe en el Señor. Y Pablo les recuerda a las Gálatas en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 16, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por su fe en Cristo. Gálatas, ¿por qué te estás nuevamente volviendo a la doctrina de la ley? Le decía. Recuerda lo que te enseñé, que somos justificados por la fe en Cristo. Y los Gálatas dicen, pero ven acá, ¿qué es lo que estamos haciendo, muchachos? Pablo tiene razón. Pablo está en lo correcto. Hemos dejado la fe en Cristo y nos estamos volviendo nuevamente a la ley, a la Torá, cuando ya fuimos libres en Cristo Jesús. ¿Y para qué la circuncisión? Si no nos sirve. En cambio, la nueva vida en Cristo sí nos sirve y de mucho. Entonces, no te dejes mover de la fe en el Señor. No te dejes mover del matrimonio y la familia que Dios te ha entregado. ¿Y por qué tú tienes que otra mujer afuera, varón, que no es tu esposa? ¿Y por qué, mujer, tú tienes que otro varón que no es tu esposo? Te estás dejando zarandear y mover del enemigo porque falta Cristo en tu vida. Porque cuando un hombre y una mujer entiende o sabe que Cristo vive en él, no tiene ojos para más nadie. Ha entendido que Dios lo ha unido a esa mujer. Ha entendido que Dios lo ha unido a ese hombre para ser uno. Y juntos caminar y alcanzar objetivos, metas, sueños, anhelos del corazón. Es con tu esposo, mi amada. Es con tu esposo, mi amado, mi amado. Mi amada, mi amado, con tu esposo, con tu pareja. Es con ese que Dios quiere que estés. Sí, pero pastora, es que él me trata mal, que yo mire que sí, que esa mujer que Dios me dio, que parece, él me dice una ayuda idónea, es una ayuda demonia, pastora. Una ayuda demonia. Oye, algo le falta. Algo le falta a la mujer que tú no estás haciendo. Algo le falta a esa mujer que se está comportando como una demonia. No, pastora, yo lo digo, te voy a traerla para hacer una liberación entonces. A la muchacha, a la mujer. No, yo sé que falta que Cristo sea formado en ella. Eso le falta, que Cristo sea formado en él. Nos dejamos mover, nos dejamos zarandear del llamado y del propósito de Dios para nuestra vida. Satanás es sutil. Y una de las cosas que a mí no me mueve de Curazao es saber que esta es la tierra de mi propósito. Esta es la tierra de mi llamado. Esta iglesia, Cielos Abiertos, es la iglesia de mi llamado y aquí tengo que estar yo. Aquí tengo que estar yo. Entonces, Satanás quiere movernos del llamado y del propósito de Dios para nuestra vida. Y los Gálatas estaban volviendo atrás. Estaban perdiendo el propósito. ¿Cuál era el propósito de la iglesia de Gálatas? Oye, ganarse a toda esa región cerca de Turquía, era Gálatas. Galacia, la ciudad de Galacia estaba cerca de Turquía. Galacia, todos esos turcos para el Señor. Pero por estar dejándose mover del lugar, iban a perder la bendición de poder impactar esa tierra para el Señor. Entonces, Satanás quiere eso, que perdamos, que nos movamos del llamado y del propósito de Dios para nuestra vida. Cuando la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. El Señor te escogió a ti, no a mí. No, yo te escogí, perdón, el Señor te escogió. El Señor te escogió para tocar ese piano aquí, Satiel. Y Dios también quiere que otros toquen el piano. Pero ¿dónde están los que quieren tocar el piano? ¿Dónde están? Porque yo estoy segura que la iglesia tiene ya gente, mucha gente, que Dios quiere que ocupe, que esté en lugares aquí, pero no están porque no han entendido el llamado del Señor. Yo los escogí, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes y los comisioné, dice el Señor en Juan, para que vayan y den fruto.
y un fruto que perdure. Y uno de los versículos que más nombramos cuando estamos hablando de propósito y llamado es este, Romanos 8:22. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas que ayudan a bien, ¿conforme a qué? Al propósito con el que hemos sido llamados. Y Satanás quiere zarandearte y quiere moverte para eso. Para que tú te desenfoques de tu llamado, para que tú te desenfoques de tu propósito. Y el creyente, mis amados, que vive la veracidad de Cristo en él, no se deja mover, no se deja estorbar, no se deja zarandear, no se deja desestabilizar, no se deja. Porque tiene a Cristo como su roca. Y cuando Cristo es nuestra roca, esto va a traer estabilidad a nuestra vida espiritual, emocional, familiar, profesional. En el matrimonio, en nuestra función como padres, en nuestro llamado y en nuestro propósito. Si tú, mi amado iglesia, varón y hembra que estás aquí, has estado dudando de permanecer en algunas áreas que te nombré anteriormente, es porque tienes que dejar que Cristo sea formado en ti más. Quizás Cristo en tu vida está así, como un bebé de 1 año, o quizás como un bebé recién nacido. No, yo no estoy, no es mi intención avergonzarte ni nada, estoy te poniendo un ejemplo. Quizás Cristo en ti es como un bebé de brazos, quizás Cristo en ti es como un bebé de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4, de 15. Quizás Cristo en ti ya es una persona adulta y gloria a Dios si así es. Quizás. Pero si todavía Cristo no ha alcanzado la estatura que tiene que alcanzar en tu vida, hoy el libro de Gálatas a través del apóstol Pablo te dice, la veracidad de Cristo debe estar en ti. La realidad de Cristo debe estar en ti y en mí también. El propósito de Dios en nuestra vida es formar a Cristo. Ángela, el propósito de Dios en tu vida es formar a Cristo. Dios me llamó a prosperar, Dios me llamó a tener un hogar lindo, a tener un ministerio grande, a ser rico, a ser influyente, a predicar poderosamente, a cantar lindo. Dios me llamó. No, si Dios nos llamó a todo eso, pero antes que todo eso, el propósito de Dios es formar a Cristo en ti. Porque tú no puedes sostener todo lo que te nombré si Cristo no está en ti. ¿Y de qué sirve el dinero? ¿Y de qué sirven las riquezas? ¿Y de qué sirve la fama? ¿Y de qué sirven las capacidades, los dones, los talentos si Cristo no está en nosotros? ¿De qué sirve todo eso? Eso es como los trapos de inmundicia que las mujeres usaban anteriormente. De nada sirve. Porque para que tú puedas sostener todo eso, Cristo tiene que ser formado en ti antes que todas las cosas. Porque recuerda, Él es la roca que nos da la estabilidad. Él es la roca que nos ayuda a perdonar a los maridos cuando se comportan mal. Él es la roca de los maridos que les ayuda a soportar cuando las mujeres nos portamos mal. Él es la roca que nos da amor por el prójimo, aunque el prójimo a veces ni se merece que lo amemos. Cristo es la roca, la fuente de todas las cosas en nuestra vida. Prefiero no tener todo esto, pero tener a Cristo en mí. Tener a Cristo en mí ha sido lo más maravilloso, lo más hermoso, lo más poderoso que me ha pasado en mi vida. Es tenerlo a Él. Es tenerlo a Él. El deseo del Padre y la obra del Espíritu Santo se centrará siempre en el creyente, en la mujer y el hombre de Dios,
en formar a Cristo en nosotros. Antes de que el Espíritu Santo te use con poder, que Él lo quiere hacer, porque para eso están los dones, para la edificación de los creyentes y de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero antes que todas esas cosas, lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros es formar a Cristo en nuestro interior. La gente no cambia porque tienen poco de Cristo y más de ellos mismos. Por eso la gente no cambia. Por eso usted se encuentra con personas que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30 años en Cristo y no cambian del todo. ¿Por qué? Porque les falta mucho de Cristo en ellos. El creyente que no ha dado fruto es porque le falta Cristo en su vida completamente. Por eso Pablo dice: yo sufro dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes, Gálatas. Y yo hoy digo: yo sufro dolores de parto, iglesia, cielos abiertos, para que Cristo sea formado en ti. Para que el día que ya yo quizás no esté más aquí, yo puedo decir: Señor, Cristo fue formado en ellos. Cristo fue formado en ellas, en las mujeres de la red. Cristo fue formado en los niños. Cristo fue formado en la juventud. Por eso la gente no cambia, porque tienen poco de Cristo y mucho de uno mismo. Cuando a alguien le ha costado sacar de su vida conductas erróneas, transformar carácter, ¿por qué? Porque le ha faltado rendirse al señorío de Cristo. Y Juan capítulo 3, versículo 30 dice: es necesario, Juan, sácamelo ahí, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. La Nueva Biblia de las Américas dice: es necesario que Él crezca y que yo ¿qué? Disminuya. Es necesario que Cristo crezca y que yo disminuya. Porque solo así Cristo se dejará ver. Porque solo así Cristo será formado en mí. ¿Usted cree que el Señor puede obrar en un corazón que está así? Pregunto. No puede. Pero un corazón que hace esto, es necesario que crezcas tú para que yo pueda disminuir, Señor. Claro que Cristo está en esa gente, en esa persona, en esa mujer. Y no se trata de no tener valor propio. Se trata de que Cristo se forme en ti. De que Cristo te pueda cambiar. El Espíritu Santo quiere formar la vida de Cristo en mí. Y para que esto ocurra necesito conocerle. Y la palabra del apóstol del domingo era esa. ¿Cómo era el título? A ver si se acuerdan. Del domingo que se fue la luz. ¿Cómo era el título de la prédica? ¿No qué? Conócelo. No te lo imagines. Conócelo. No lo veas en mí. Conócelo tú mismo. Pastora, tú eres mi role model. Muchas mujeres me dicen eso. No te lo imagines en mí. Conócelo tú mismo. Conócelo tú mismo. Y para que Cristo sea formado en mí, tengo que conocerlo. En Gálatas capítulo 2, versículo 19 y 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, le dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues yo debo enfocarme y centrarme en quién es Él, conociendo su vida, su carácter, su lenguaje, su mente, su amor. En Él es que me tengo que centrar.
No en ningún hombre ni en ninguna mujer, en Cristo me tengo que centrar. Él es todo para nosotros. Él es. Y para que Cristo se deje ver en nosotros, yo debo producir evidencias. Diga conmigo, evidencias. Cuando yo me embaracé con mi primer hijo que nació, que fue Yeshua, los primeros días no se veían las evidencias, pero estaban. ¿Cómo estaban? Algunas le dan ganas de vomitar, algunas les da un sueño, ¿verdad? Algunas se ponen irritables. Esas son evidencias que no se ven. Pero como son parte de la formación del bebé en tu estómago, están. A medida que el tiempo va pasando, ya la evidencia se va viendo. ¿O no? Se va viendo la evidencia porque el bebé se está formando cada día más. Y va creciendo, va creciendo. Y esa evidencia se deja ver. Esa evidencia la podemos ver. Los movimientos del bebé también son una evidencia. Así, mis amados, nuestra vida en Cristo debe producir evidencias. Evidencias de que Cristo es formado en nosotros. Entonces en nosotros deberían de surgir estas preguntas. ¿Será que mi carácter se parece al carácter de Cristo? ¿Será que mi manera de hablar es como la de Cristo? ¿O yo ando metida en chisme, enredo, o diciendo malas palabras, o maldiciendo? Mira, hijo de Dios. ¿Será que mi mente es como la de Cristo? No, porque Él hizo eso por esto y esto. No pienses cosas que no son. La mente de Cristo sobre tu vida, mujer, hombre. ¿Será que mi manera de amar es como la de Cristo? En este año, hace 3 meses, cuando ya yo tenía el título a la conferencia del año pasado, desde el principio de año, hace 3 meses, yo preguntándole al Señor, Señor, ¿cómo dirijo la red para que ellas puedan guardar su corazón sobre todas las cosas? ¿Sabe qué me respondió el Señor? La única manera de guardar el corazón de una mujer es a través de tener la veracidad de Cristo en el corazón. No es a través de las conferencias, no es a través de los congresos, no es a través de los eventos, no es a través de los invitados, no es a través de los movimientos, mis amados, no es a través de los encuentros. Todo eso son herramientas de Dios para ayudar al creyente o al nuevo creyente. Es la vida de Cristo en nosotros la que va a transformar verdaderamente una persona. ¿Usted sabe cuántas mujeres han pasado por un encuentro de mujeres? Yo tuviera una iglesia como de la red tuviera como 2,000 mujeres hoy. Si todas esas mujeres que fueron a encuentro estuvieran aquí, ¿o no? Más o menos, yo tengo más de 15 años haciendo encuentros en Curazao. Tuviera la red de mujeres, 2,000 mujeres, mis amadas y mis amados. ¿Y dónde están? ¿Porque la iglesia falla? ¿Porque le faltó discipulado? ¿Porque le faltó cuidado? Porque falta la Cristo formado en ellas. Porque no se dejan que Cristo se forme en ellas. Es a través de tener la veracidad de Cristo en el corazón. La formación de Cristo en una persona no es un esfuerzo humano, es una vida que se nos ha dado y tiene su propio movimiento, tiene su propia dinámica. ¿Sabe cuál es la dinámica del movimiento? Es Cristo formado, revelado y expresado en nosotros. Pues todo esto se refiere al carácter de Cristo en mí. Él desea transformar el espíritu, el alma y nuestro cuerpo. El espíritu para hacer uno con Él, el alma para reflejar el carácter y el corazón de Él, y el cuerpo entendiendo que Él ahora vive en mí a través de su espíritu. Para yo poder vencer, iglesia, y derrotar todo el viejo hombre, todo viejo hábito que me impide que Cristo se forme en mí,
yo tengo que ir a Cristo, abrir mi corazón y dejar que el Espíritu Santo obre en mí y termine de formar la vida de Cristo en mi vida.